Bueno, buen día, vamos a esperar un minutito, un par de minutos para que se nos conecten un par de compañeros más. También nos vamos a estar abriendo los documentos pertinentes, a efecto de que podamos empezar con este tema, ¿no? Entonces vamos a esperar un par de minutos. Ese también es pertinente, este también. Y este capítulo. Todo aquello, ¿no? Entonces, estamos listos, vamos a esperar un par de minutos más, a efecto de que se nos conecten los compañeros. Entonces vamos a dar inicio a esta última parte de la asignatura, que es la impugnación, ¿verdad? Y estábamos hablando en líneas generales la anterior clase de qué se trata y qué es la impugnación, ¿verdad? Que es un medio de defensa que tiene el contribuyente, ¿no? Para oponerse a los actos definitivos o resoluciones de la administración tributaria que eh, desde su perspectiva perjudiquen sus derechos, ¿no? Como contribuyentes o afecten a su patrimonio. Entonces, eh, si considero que un acto de la administración tributaria, cualquiera sea esta administración, ya sea gobierno autónomo municipal, gobierno departamental, impuestos nacionales, aduana nacional de Bolivia, y cualquiera de estas administraciones tributarias emite una resolución contraria a mis derechos, ¿verdad? O perjudicial o atentatorias de acuerdo a mi perspectiva, entonces tengo la posibilidad eh, de, eh, de oponerme mediante dos vías, ¿verdad? En la vía judicial y en la vía administrativa. En la vía administrativa, el, entonces tengo la posibilidad de presentar el recurso de alzada, el recurso jerárquico y luego impugnar la resolución de este recurso jerárquico también en la vía judicial, ¿no? Y luego cuando opto por la vía judicial, entonces ya no existe recurso de alzada ni jerárquico, sino directamente el proceso contencioso tributario. Y con sus correspondientes recursos de apelación, casación y posterior amparo constitucional cuando vea vulnerados mis derechos por las resoluciones de estas instancias previas. Eh, Vamos a ir revisando lo que es un poco la vía administrativa, ¿no? Con el recurso de alzada. De acuerdo a lo que establece la ley, ¿verdad? Cuando los actos de la administración tributaria, señala el artículo 131, la clase particular podrá interponerse recurso de alzada en los casos, forma y plazos que establece el presente título. Contra la resolución que resuelve el recurso de alzada, solamente cabe el recurso jerárquico que se tramitará conforme el procedimiento que se establece en este código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de superintendencia tributaria que se crea por mandato de la norma legal. Bueno, ya no existen superintendencias tributarias, ¿verdad? Este artículo merecería una actualización, ¿no? Que señala que bueno, ahora ya no son superintendencias, ahora todas las superintendencias son autoridades, ¿verdad? Autoridad de pensiones y seguros, autoridad de supervisión del sistema financiero, ¿verdad? Y lo propio es acá, ¿verdad? Es autoridad
de impugnación tributaria, ¿no? Ante las que se imponen los recursos para impugnar las resoluciones de la administración, ¿no? Entonces, la interposición del recurso de alzada, así como el jerárquico, tiene efecto suspensivo, lo que quiere decir que va a suspender la ejecución de la resolución. Bueno, se va a suspender el remate, se va a suspender la apropiación de los montos retenidos en las cuentas bancarias, ¿no? Y otras medidas que van a quedar en statu quo hasta que no se resuelvan estos recursos, ¿no? Pero esto es la interposición de estos recursos. eh, También va disminuyendo los beneficios tributarios que yo podría obtener por el pago sin interponer ninguna reclamación o ningún recurso, ¿verdad? Eso señala el artículo 156, cuando establece el régimen de reducción de sanciones, ¿no? El, Bajo el régimen de reducción de sanciones, el, el artículo 156 del Código Tributario establece que las sanciones pecuniarias establecidas en este código para la contravención de emisión de pagos se reducirán conforme a los siguientes criterios, ¿verdad? El pago de la deuda después del 10º día de la notificación con la vista de cargo o auto inicial antes de la notificación con la resolución determinativa, la reducción de la sanción aplica en el 80%, ¿verdad? Antes de la resolución determinativa, una vez notificada la vista de cargo, ¿no? Ahora, si no realizo el pago en ese periodo, eh, todo bien, pues, ¿no? Se emite la resolución determinativa o sancionatoria y una vez emitida esta, obviamente tengo plazo para recurrir, ¿verdad? Tengo un plazo para presentar mi recurso de alzada, ¿no? Entonces, si presento mi recurso, si se emite la resolución y yo no pago, ¿verdad? Quiere decir que ya me han dejado la vista de cargo, ¿verdad? Ha pasado este periodo del inciso primero, ya no tengo la oportunidad de beneficiarme del 80%, ¿no? Si no presento mi recurso de alzada, a pesar de que esté la resolución determinativa, todavía voy a poder beneficiarme de un 60% de la reducción de sanciones. Y puedo proponer un plan de pagos y todo eso. Ahora, si decido presentar mi recurso de alzada, ¿no? Entonces, y, eh, si decido presentar mi recurso de alzada y este se resuelve hasta antes de que presente el jerárquico, rebaja todavía un poco más el beneficio de la reducción de sanciones al 40%, ¿verdad? Ahora, si, si presento el recurso jerárquico, ya no tengo ningún beneficio de sanciones. Si es improcedente, voy a pagar el 100%. Y es así que mucha gente prefiere pagar nomás, pues, ¿verdad? Beneficiarse de la reducción de sanciones en vez de estar esperando un resultado que siempre es incierto y por lo general es una figura forzada a favor de la administración tributaria que te obliga nomás a pagar. Entonces el contribuyente no quiere perder esta oportunidad de beneficiarse de este artículo 156, ¿no? Entonces, este régimen medio que incentiva pues a que no presentes recursos, ¿verdad? A que digas, ah, ya pagaré, pues, aunque esté mal cobrado, lo que sea, ya paga, porque si no, no nos van a querer rebajar ni siquiera ese poquito. Y nos van a cobrar el 100% de multas, de intereses, actualización, multa, incumplimiento de deber formal y el tributo emitido actualizado a la fecha de pago. Así que mejor pagando más y qué te importa. Eso piensan muchos contribuyentes, ¿verdad? Y eso es porque la administración tributaria no es clara en sus resoluciones, ¿verdad?
como sea, resuelven a favor de la administración y después dicen, ah, ya que se arreglen, pues en impugnación tributaria, ¿no ve? Y los contribuyentes prefieren no impugnar, pues, si van a perder el beneficio de la reducción de sanciones. Pero para aquellos que decidan impugnar, ¿verdad? Existe la autoridad de impugnación tributaria. Y esta autoridad de impugnación tributaria es una institución pública responsable de administrar justicia tributaria en todo el territorio nacional por medio de resolución de recursos que interpongan contra los actos definitivos de la administración tributaria, o sea, servicios nacionales de impuestos, aduana nacional y gobiernos autónomos municipales y también departamentales, en el caso de ahora que están a cargo los gobiernos departamentales del impuesto a la transmisión gratuita de bienes que se paga en el formulario 430 a favor del gobierno autónomo departamental, ¿verdad? Ahora, esta instancia, a pesar de ser todavía administrativa, o sea, no estamos yendo donde un juez, ¿verdad? Estamos yendo ante un especialista, pero todavía es de la misma administración tributaria. Pero señala que eh, esta AIT, que es Autoridad de Impugnación Tributaria, garantiza el cumplimiento de derechos, principios y preceptos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dando cumplimiento a normativa vigente a través de los siguientes servicios: resolución de recursos de alzada y resolución de recursos jerárquicos, ¿no? Pero, más o menos, ¿no? A veces son sesgadas también sus resoluciones a favor de la administración, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué piden que la constancia del pago del impuesto? Cuando yo presto, hay un impuesto, ¿verdad? Se llama RCIVA, ¿verdad? A la colocación del capital, eso ya hemos visto. Eso es prestar dinero. Ahora, cuando yo presto dinero y me aseguro con un bien el pago, tengo que pagar impuestos, ¿verdad? ¿Y quién tiene que pagar? El que recibe el beneficio del interés. Se calcula sobre el interés que se recibe. Y para desgravar el bien, ¿verdad? Que es del que ha pagado, ¿verdad? El que ha asegurado el pago con su bien, con su casa. Ahora que quiero deshipotecar porque ya he acabado de pagar, tengo que presentar las boletas de pago de impuestos del acreedor. Pues, ¿cómo me van a pedir a mí lo que tiene que pagar él? ¿Verdad? ¿Cómo van a pedir al deudor, al que ha pagado el interés, al que no se ha beneficiado, las boletas que, que exhiba la prueba del pago de las obligaciones tributarias del acreedor? Y si no ha pagado, no me van a desgravar, no me van a deshipotecar mi bien porque no ha pagado, porque yo no le he vigilado a él que pague, porque no ha hecho su trabajo de la administración tributaria. Fiscalícenle pues a él, ¿verdad? Él es el sujeto pasivo. Más cuando el artículo 13 dice que la relación jurídico-tributaria es un vínculo de carácter personal, ¿verdad? Que se asegura con contenidos patrimoniales, ¿no? Pero cuando estamos buscando, perjudicando el patrimonio de quien no tenía que pagar, ya no estamos pues dentro del vínculo personal, ¿verdad? Y a ver, vayan a decirle eso a la administración, a la autoridad de impugnación tributaria. Pues, si no, pues tienes que exigirle nomás que pague, o pagar. Tienes que pagar si quieres desgravar, ¿verdad? No va a haber una resolución que diga, eh, eh, una resolución administrativa que diga, ya, bueno, se ordena derechos reales, que ya no exige el pago, ¿verdad? A las solicitudes de desgravamen de los impuestos del RCIVA, ¿verdad? Por conceptos de préstamo. No va a haber esa resolución. Tendrían que llegar al final, ¿verdad? Al final, hasta la vía judicial e incluso amparo constitucional para que pueda un juez o el Tribunal Constitucional ordenarle a derechos reales, a las notarías, sacar una resolución de que no se exija pues a quien no es el sujeto pasivo el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, si yo como deudor quiero vender mi casa, pero sigue grabado por el préstamo que ya he pagado, voy a tener que ir a pagar los impuestos pues a nombre
del acreedor, ¿verdad? Y está eso totalmente mal. Entonces, pero bueno, para eso y para otras cosas existe la autoridad de impugnación tributaria y bueno, a veces sí falla a favor del contribuyente, ¿verdad? Porque también es su tarea salvaguardar los derechos de ambas partes, ¿verdad? Tanto del contribuyente como de la administración, que somos dos iguales cuando, cuando discutimos, ¿verdad? Amparados en el código tributario y en las normas tributarias, ¿no? Tanto la administración como el contribuyente, el sujeto activo y el pasivo, se someten y son obligados de la misma forma por las normas tributarias. No, no hay normas especiales no hay un código tributario para la administración, para el sujeto activo y otro para el contribuyente, ¿verdad? Entonces, deberíamos ser dos iguales ante la ley. Ahora, ¿qué actos son impugnables? Los actos definitivos que hayan sido emitidos por la Administración Tributaria relativos a cualquier tributo nacional, departamental, municipal, universitario, impuesto, tasa patente, ¿no? O, bueno, excepto los cobros de seguridad social. Entonces, ¿cuáles son impugnables? Solo actos definitivos. ¿Qué es un acto definitivo? Cuando te dice debes o no debes, ¿verdad? O te dice has cumplido mal tu deber formal y por eso tienes multa. Eso se llama resolución determinativa, determina la deuda tributaria. ¿Qué es deuda tributaria? Tributo omitido y recargos, ¿no ve? La notoria te sanciona porque no has cumplido bien un deber formal, ¿no ve? Dice, como no has cumplido esto o has verificado tu incumplimiento, ¿no? Entonces debes este monto por sanción, ¿no? Esos son actos firmes, ¿verdad? O definitivos. Esos actos son los impugnables. Antes de esos actos hay otros actos preliminares, ¿verdad? Como es la vista de cargo, el inicio del proceso de determinación mixta, el inicio del proceso de fiscalización. Esos actos no son impugnables. Pues si van a querer impugnar una vista de cargo, lo único que van a hacer es, no sé, pues demostrar que no saben pues, de materia administrativa, tributaria, ¿verdad? Esos actos, la vista de cargo, por ejemplo, la iniciación del proceso de determinación, ya pueden observar o impugnar, en su caso, la notificación, pero no su notificación, pero no pues el fondo, no que debes, te están diciendo, de acuerdo al sistema hemos visto irregularidades, tienes 20 días para presentar tus descargos. Entonces te dan un plazo para que tú digas que has cumplido bien o en su defecto no. Entonces solo te están otorgando un plazo para verificar una situación incierta. Entonces a eso te vas a oponer. No, ¿verdad? Te vas a ello ha cumplido todo lo que dice la norma, ¿no? Entonces a esa determinativa, pum, recurso de alzada. A esa sancionatoria, recurso de alzada, ¿no? ¿A cuáles no son admisibles? Las medidas sin pago, otras actuaciones administrativas previas, medidas precautorias que se adopten, que se adoptaron en la ejecución tributaria, o sea, los embargos, estas cuentas sean estrictamente depósitos que se hacen por pago de sueldos, ¿verdad? Hay empresas que cancelan con débito automático. Y como el sueldo es impagable, entonces no te puedes retener, ¿no? Ahí sí podrías oponerte a esa medida precautoria. Señalados en el artículo 108, ni contra los autos que se dicten con consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo 2 del 109 del mismo código, salvo en los casos que se deniegue la compensación opuesta por el deudor, ¿no? Entonces, ¿qué dice el artículo 108? No, es una resolución contra la que no es oponible el recurso de alzada. Y vamos a acá está. Títulos de ejecución tributaria. ¿Cuáles son títulos de ejecución tributaria? Recurso de alzada por recurso jerárquico, la sentencia judicial, las declaraciones juradas, presentadas por el sujeto pasivo, o sea, la liquidación efectuada por la administración. Y en esto de la declaración presentada por el sujeto pasivo, si yo presento un plan de pagos, incluye una deuda que no debía pagar, que ha sido mal declarada, por ejemplo. He declarado marzo en marzo, no veis que se ha declarado marzo también en abril, ¿no? Pero si presento un plan de pagos para toda la deuda, ya no puedo decir que eso no debía pagar, ¿verdad? Es un reconocimiento total de la deuda. Todos estos son títulos de ejecución tributaria a los que se refiere estos documentos contra los que no se admite recurso, ¿verdad? Administrativo. ¿Okay? Entonces, luego está las causas por las que se suspende la ejecución tributaria, ¿no? Por ejemplo, el congelamiento de la remisión de los montos congelados a favor de la administración tributaria, el remate, eh, de los bienes que han sido grabados, ¿verdad? Y otras medidas que tome la administración, ¿no? Entonces, para que no se ejecuten esas medidas, puedo presentar un plan de facilidad de pago, o sea, que la administración me diga, me permita pagar toda mi deuda en un plazo máximo hasta de 5 años.
pero si debo 1.000 bolivianos, no vaya a querer que me den pues 5 años de plazo, ¿verdad? No me van a aceptar, es proporcional a la deuda. Y también se va a suspender la ejecución cuando se ofrezca un bien en garantía que reemplace a los que están por ser ejecutados y que garantice el pago total de la deuda tributaria. Entonces tiene que ser un bien inmueble o mueble sujeto al registro que tenga un valor considerable. Ahora, la Autoridad de Impugnación Tributaria, que conoce los recursos de alzada y jerárquico, ofrece especialización, ¿verdad? Porque los juzgados, pues, ¿no? La mayoría son solo formados en la Administración de Justicia, Escuela de Jueces, y no tienen la especialización suficiente para conocer y resolver adecuadamente los conflictos tributarios. Entonces, la Autoridad de Impugnación Tributaria sí ofrece esta especialización a quienes recurran, ¿no? Pero lo malo es que sigue siendo administración tributaria, ¿verdad? Luego está la gratuidad, también está la oportunidad de trabajo que se cumple estrictamente con los plazos establecidos, o sea, la honestidad y la probidad, ¿no? Que ellas son componentes subjetivos y personales de quienes estén fungiendo como funcionarios de la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que se pueden interponer ante esos actos definitivos, ¿verdad? Ya hemos visto el artículo 131, ahora vamos a ver el 142, 43, ¿no? Son recursos administrativos, ¿verdad? Esto lo señala el artículo 131, vamos a volver a revisar, ¿verdad? Contra los actos de la administración, ¿verdad? ¿No? El recurso jerárquico contra la resolución del recurso de alzada, ¿no? Y ahí están los pasos para la tramitación que vamos a ir viendo en un flujograma que está un poquito más comprensible, ¿no? Entonces, son recursos administrativos, como señala el nombre. Los vamos a presentar no ante juzgados, sino ante la misma administración, pero en una instancia superior, como es la AIT. Contra este tipo de resoluciones, la determinativa, la sancionatoria, que son las principales, la que deniega la solicitud de extensión, las que exigen restitución de lo indebido, ¿no? Ser presentado en el plazo peritorio de 20 días improrrogables computables a partir de la notificación con el acto. Dentro del derecho administrativo, este plazo de 20 días, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Días corridos o días hábiles? Dentro del derecho administrativo se señala que, o dentro del procedimiento administrativo, acá en boliviano, se señala que los plazos menores a 15 días van a ser tomados en cuenta como días hábiles, entonces solo de lunes a viernes, pero los plazos que sean de 15 días o excedan los 15 días van a ser tomados como días calendario o corridos, entonces contando sábados, domingos y feriados. Entonces este plazo sería, para interponer el recurso de alzada, tendríamos que tomarlo como días corridos, ¿verdad? Días calendario, no días hábiles. Estamos hablando de casi 3 semanas, ¿no? Contando sábados, domingos y feriados. Entonces ese es el plazo que tengo para interponer mi recurso de alzada contra cualquiera de estas resoluciones, ¿no? Y vamos a ver un poquito aquí el procedimiento, de manera general, cómo se tramita el recurso de alzada, ¿no? Es esta parte de la izquierda. Entonces, el recurso de alzada no tiene que ser interpuesto dentro de 20 días, como habíamos señalado. Una vez interpuesto, ¿verdad? Dentro de esos 20 días, la administración tiene 5 días para rechazar, admitir o observar el recurso, ¿verdad? Si es rechazado, bueno, tendrá que ser de manera fundamentada, observando los aspectos que están motivando el rechazo, ¿no? Puede ser admitido, ¿verdad? Porque he cumplido con todos los requisitos, ¿no? Y en su caso se ordena la notificación de la administración impugnada o recurrida para que conteste dentro del plazo de 15 días y luego se abren términos de pruebas y siga con el procedimiento. Hay una tercera opción que puede ser aplicada a la presentación del recurso, ¿verdad? Que es que sea, y esta es que sea observado. Cuando es observado todavía no está rechazado, ¿verdad? Tengo un plazo para cumplir con o subsanar la observación que me presente. Entonces, en el plazo de 5 días tengo que subsanar aquellas observaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, puede ser especificar el nombre de la autoridad impugnada, ¿verdad? Establecer domicilio fiscal o bueno, algún incumplimiento de alguna norma procedimental. Entonces, subsanada la observación dentro de ese plazo de 5 días, ¿no? El, la autoridad de impugnación tributaria va a admitir o rechazar nuevamente, ¿verdad? Pero como ya subsanado, observado, y una vez admitido, va a admitir el recurso de alzada, va a ordenar la notificación a la administración tributaria contra la que se está recurriendo. Puede ser el municipio, puede ser la gobernación, puede ser el Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Ahora, una vez que le notifiquen, esta autoridad tiene 15 días para responder aceptando o negando los argumentos y adjuntar los antecedentes que crean pertinentes a su contestación, ¿no? Ahora, siempre van a contestar negando los términos del recurso, ¿verdad? Porque si no sería admitir de que han sacado una resolución contraria a las leyes de la Constitución, pues no.
entonces van a contestar negando o va a ser puesta en conocimiento de la parte actora, pero ya no se le va a otorgar un plazo para que conteste a la contestación, porque después iríamos en trasladismos innecesarios, ¿no? Traslado del recurso, traslado de la contestación, traslado de la contestación a la contestación, traslado de la contestación, y no, sería un círculo de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, se va a notificar la contestación al recurso, ¿verdad? Pero directamente se va a pasar a, la, a la apertura del término de prueba, ¿no? De 20 días comunes y perentorios para las partes. Entonces, ¿qué van a hacer las partes? Van a aportar pues, los documentos, la documentación que crean pertinente para sustentar los extremos expresados en el recurso. Entonces, no sé, facturas, contratos, pagos, boletas que se hayan pagado, declaraciones que se hayan hecho, ¿no? Retenciones y todo aquello. Ahora, pasado el recurso, digo, el término de prueba, vamos a pasar a la etapa de resolución, ¿verdad? En esta etapa de resolución, la autoridad de impugnación tributaria tiene 40 días para emitir la resolución de alzada, o sea, para pronunciarse sobre el recurso. De estos 40 días, 20 días es para la presentación de alegatos y conclusiones y 20 días para la elaboración de la resolución de alzada propiamente dicha, ¿no? Ahora, si no puede cumplir estos 40 días, va a sacar un autito, un decreto que se llama auto de ampliación y va a decir de que por la carga laboral y por otras justificaciones no se puede cumplir con el plazo establecido de 40 días, por lo que entonces va a tener 40 días más la administración para resolver el recurso. Eso se va a notificar a ambas partes y luego se va dentro del plazo establecido ya a emitir la resolución del recurso de alzada, que puede ser revocatoria, total o parcial, puede ser confirmatoria o puede ser también anulatoria, ¿no? Y con eso se notifica a ambas partes que tiene la posibilidad de plantear una rectificación, una aclaración de aquellos vacíos o partes que consideren oscuras o ambiguas, ¿verdad? Y esto también se notifica y luego con eso va a concluir el recurso de alzada. Y si no estoy de acuerdo todavía y sigue siendo lesivo a mis derechos, pues dentro del plazo que me establece la ley voy a presentar mi recurso jerárquico, pero ya se nos va a acabar el tiempo, así que quedaremos ahí, nos damos un receso de 10 minutitos y a la retroalimentación, ¿no? O coordinamos para ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, en 10 minutitos nos volvemos.